Esto es el tequila en el comercio internacional. Como todas las semanas, nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio para platicar acerca de cosas importantes para aquellos que son exportadores e importadores. Y la intención, pues, sobre todo es darles esas herramientas para que puedan prevenir aquellas cosas que pueden causarles problemas al momento de sus exportaciones o en general en sus actividades de comercio internacional. Ese es el principal objetivo y hoy estaremos abordando uno de los temas cruciales en esta situación de procedimientos y es lo relacionado con el proceso de inscripción en el padrón de exportadores y también cuáles son esas causales que están generando que algunas empresas exportadoras sean desgraciadamente bajadas de este padrón de exportadores. Y esto, bueno, pues sabemos que implica un gran dolor de cabeza para muchas de estas compañías. Y bueno, pues vamos a dar inicio precisamente con la intención de ir aclarando este panorama y darles a ustedes esos tips que son necesarios para hacer las cosas cada vez mejor. Me da mucho gusto recibir en este foro a Octavio García Muciño del área de aduanas del Consejo Regulador del Tequila. Precisamente, Octavio, pues para entrar en materia en el sentido de cuál es el apoyo, qué es lo que está haciendo el Consejo Regulador del Tequila para coadyuvar, por un lado, a evitar que se den las exportaciones y los movimientos ilícitos que afecten a la industria tequilera, pero ello sin afectar a los que están haciendo las cosas bien y sobre todo, bueno, apoyarlos, porque sabemos que el sistema de administración tributaria está teniendo una supervisión muy estricta sobre aquellos exportadores que están realizando movimientos de mercancías, pero lo que no queremos pues es que se afecte a los que hacen las cosas bien. Así que pues platícanos, Octavio, en esta colaboración que ha establecido el Consejo Regulador del Tequila con el SAT, ¿qué es lo que se viene trabajando? Hola Gaby, buenas tardes a todos. Bueno, el principal trabajo que estamos realizando ahorita con el Servicio de Administración Tributaria estamos trabajando bajo un acuerdo de colaboración. Este acuerdo tiene el objetivo principalmente de atacar todas aquellas actividades que son más que todo ilegales, como por ejemplo la detección de productos apócrifos principalmente, adulteraciones, etcétera. Nunca va a ir en contra de lo que le pudiera perjudicar meramente a la industria tequilera. Pensar de que el Consejo estuviera actuando junto con el SAT para dar de baja del padrón de exportadores a ciertas empresas, totalmente falso. Al contrario, por ese motivo, el día de hoy es el tema que hemos escogido, de que tenemos que hablar un poquito más de ello, porque es importante que la gente, los exportadores, conozcan de que el SAT está ahorita trabajando de una forma muy agresiva, en el sentido de que con tanta tecnología que existe, de forma automática ya salen por ahí ciertas alertas, y quizás por desconocimiento de los mismos exportadores o por la confianza, por pensar que las cosas están bien, el SAT detecta algo que para ellos está anormal y que ya están reglas, por ejemplo, y los dan de baja del padrón de exportadores sin avisar siquiera a los exportadores. Los exportadores se dan cuenta cuando los embarques ya están en las aduanas. Y no estamos hablando ahorita al azar en el aire. Tenemos ahorita 3 empresas exportadoras de tequila que desafortunadamente pasaron por esta experiencia, y pues no nos gustaría, digamos, que esto pues estuviese pasando con las empresas formalmente establecidas que cumplen con la norma, que están absolutamente todo en materia normativa del tequila bien. Y pues es importante, digamos, que conozcan más a detalle en qué consiste, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, recomendaciones, etcétera. Y para ello, bueno, pues por eso es el día de hoy que hemos invitado a nuestros amigos representantes de Argon Global Trade, quienes nos van a hablar seguramente mucho más a detalle de esto en los siguientes bloques. Pero muy claro que quede que el Consejo del Tequila tiene ese compromiso con ustedes de brindarles información que les pueda servir para no caer en ese tipo de problemas, porque en el momento en que nos dan de baja del padrón de exportadores, se dan cuenta, pero para la reinscripción, ahí está el problema, porque no es tan rápido ni tan fácil.
Esa es una de las intenciones, precisamente el que puedan adoptar las medidas preventivas. Este convenio de colaboración básicamente entre el Consejo Regulador del Tequila y el SAT, que ya lleva por ahí 2 años más o menos en vigor, pues lo que ha buscado es exactamente eso, ¿no? Ir detectando aquello que sí pudiera representar un riesgo para los exportadores de empresas bien establecidas y que pudiera meterse a un país de manera que no es correcta, que se está queriendo pretender pasar como un tequila cuando no es tequila. Ese tipo de acciones ha dado pie pues a esta trabajo de colaboración, y la cuestión, como bien decías, es que ahora el SAT pues está cruzando datos porque hoy tiene esa posibilidad de hacer incluso auditorías de manera pues virtual prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tomando en cuenta que muchas veces el empresario no está en condiciones de estarle diciendo a un funcionario en vivo y en directo que actuó de la manera más correcta, lo más importante en este caso es pues tomar medidas preventivas y ver que si hay algo en donde pudiera prestarse a que la autoridad sospeche que se está actuando mal, pues evitarlo y corregirlo, si es el caso, ¿no? Sí, y de eso vamos a hablar a continuación en los siguientes bloques. Bueno, pues esa es la intención. El día de hoy, pues les sugerimos que estén muy atentos, porque si ustedes son de estas empresas que han estado en la problemática de que su padrón de exportadores, pues ya no está su empresa ahí registrada, y sabemos que los que han vivido ya esta experiencia, pues saben lo complicado que es volver a retomar el paso y solicitarle a la autoridad esa corrección. Pues lo que no se busca es pues que se retrasen las exportaciones, porque tener una mercancía en aduanas, Octavio, es carísimo, ¿no? Las consecuencias de no tenerlo es tener ahí la mercancía estando pagando renta de contenedores por día, etcétera. Aunque hoy ya hay incluso una aduana más, ¿no? Que se está sí, abriendo importante mencionar que a partir del día 21, 22 de octubre ya se habilitó una aduana más para exportar tequila, que es la de Tuxpan, Veracruz. Y pues bueno, seguramente como consejo estamos ya haciendo los contactos pertinentes para que quien decida exportar por esa aduana, bueno, pues sepan de que, aprovechando el foro, son 19 aduanas ahora exclusivas autorizadas para exportar tequila, 19. La nueva que se habilitó fue en el mes pasado, perdón, a finales del mes pasado, la aduana de Tuxpan, Veracruz. Y bueno, pues esas facilidades que se tienen para la industria tequilera, el tener aduanas autorizadas, pues es de alguna forma toda esa parte de la colaboración que el propio CRT también ha venido trabajando en aras de que pues las exportaciones del tequila se hagan en las mejores condiciones posibles. Bien, eso es lo importante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar y entrar de lleno en el tema. Si ustedes tienen algunas preguntas que hacer en relación a este asunto de cómo es que puede perderse el registro cuando ya se está en un padrón de exportadores, y si es el caso que ya están en esa situación, bueno, pues que nos planteen cuál es la problemática, y tendremos al experto que nos estará dando no solamente todos los pormenores de la parte legal, sino los tips para evitarse problemas. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Esto es el tequila en el comercio internacional. Estamos de regreso platicando de un tema que sabemos que a muchas empresas les interesa en este momento, y es el registro de exportadores. ¿Cómo es que se maneja este registro por parte del SAT? ¿Cuáles pueden ser las causales por las que una empresa exportadora puede perder este registro? Y si hay manera, sobre todo, de evitarse problemas con las autoridades, pues para poder realizar sus actividades de manera continua, sin tener que estar pues suspendidos y sin poder trabajar correctamente. Para ello nos da muchísimo gusto recibir el día de hoy al licenciado Rubén Alcántara, que es, bueno, pues él es abogado. Quiero leerles un poco su semblanza. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, está cursando actualmente la maestría en Derecho Corporativo y Negocios Internacionales en la Universidad del Valle de México, y es además hoy
director jurídico y compliance especializado precisamente en materia de comercio exterior por parte de la empresa Argon Global Trade. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros, Rubén. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues es un tema muy importante el día de hoy porque sabemos, Rubén, que algunas empresas están sufriendo con el asunto de lo que está pasando con el padrón de exportadores. Y yo quiero que nos platiques en esta primera parte, bueno, en qué consiste la inscripción al padrón de exportadores. Si es que alguno va a iniciar incluso sus actividades, bueno, ¿qué tiene que hacer para poder formar parte? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Es importante señalar que todo aquel que quiera importar o exportar, en el caso de alguien que quiera hacerlo por primera vez, o los que ya están, bueno, deben de estar inscritos en un padrón de importadores o exportadores, según sea el caso. La obligación viene del artículo 59, fracción cuarta de la ley aduanera, en el cual nos dice que quien quiera importar o exportar mercancías debe de estar registrado en un padrón. Ahora bien, para el caso de los exportadores, en el caso de tequileros, que es un producto altamente para la exportación, el fundamento viene en el reglamento de ley aduanera, en el artículo 87, que dice que hay una obligación de registrarse en un padrón de exportadores ciertos sectores de mercancía que para el SAT son importantes, que inclusive están grabados con impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS. Entonces, estamos hablando de estos sectores donde se publican en el anexo 10 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, que publica el SAT en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son esos sectores? Si tú quieres exportar alcohol, tequila, cigarros, cerveza, vinos, licores, tú tienes que estar exportando e inscrito en un padrón de exportadores. Esa es la obligación. ¿Cómo es este procedimiento y qué requisitos necesitas? Hay trámites. El primer trámite es la inscripción. Puedes hacer modificación también de datos. Puede ser que tú ya estés inscritos, pero necesitas hacer modificación de datos. También puede ser que te suspendieron, como el caso que mencionaban. Hay un procedimiento para reactivación y viene precisamente en reglas de carácter general. Estos requisitos de inscripción pues son la FIEL. Tienes que tener tu FIEL, tu e-firma del SAT vigente. Debes de estar cumpliendo con todas tus obligaciones fiscales en el caso de las declaraciones. Debes de tener una opinión positiva por parte del SAT de cumplimiento, o sea, no estar publicado en la lista negra que publica el SAT de contribuyentes incumplidos. Además, debes de tener, en el caso de personas morales, bueno, debes de adjuntar tu copia de la escritura pública donde conste el poder. En el caso de personas físicas, bueno, la identificación oficial. Estos son los requisitos para formar parte de este padrón de exportadores. ¿Es el mismo requisito el que va a exportar que quien va a importar? Son distintos requisitos y son distintos trámites. ¿Cómo se hacen estos? Son por medio de buzón tributario. Ahora ya es el boom, ya todos los trámites se están tratando de hacer de medio electrónico precisamente porque el SAT se está modernizando. ¿Y qué tenemos que hacer? Modernizarnos también nosotros. Debemos de tener equipos que estén con los sistemas adecuados para estar haciendo este tipo de trámites o en su caso apoyarse con expertos que lo puedan hacer porque cada trámite lleva una guía que emite el propio SAT, que está cambiando constantemente, que pide ciertos requisitos, inclusive para archivos que deben de ser menores a 3 megas en formatos PDF, para adjuntar documentación. ¿Cómo es este procedimiento? Tú entras a buzón tributario con tu FIEL, tu firma electrónica, tu archivo CER, tu archivo key y tu contraseña. Una vez que estás dentro, entras a trámites y buscas lo que es la inscripción a padrón de exportadores, sectores específicos. Es importante señalar que si tú nada más te dedicas al tequila, bueno, debes estar en el sector 3. Pero ¿qué pasa si también como oportunidad de negocio te salió que necesitas exportar vino o licor? Entonces estamos hablando del sector 4 y 5, o cerveza, porque la oportunidad de negocio se te dio así, o eres una comercializadora, un envasador o un productor. Entonces para eso tú tienes que hacer un trámite para cada uno. Si ya estás en uno, haces otro trámite. Si los haces todo en un solo tiempo, también es válido. Te voy a pedir nada más revisar ahí el micrófono. Sí. Si se está escuchando ahí. Muy bien.
Ok. Entonces, este trámite se hace, como les digo, mediante buzón tributario, cumpliendo esos requisitos. Hay un formato que se encuentra en el anexo 1, en el apartado A de las reglas generales de comercio exterior. Se llena, ese formato es sencillo, te pide nombre, te pide domicilio, qué sector te quieres inscribir, anexas la documentación que mencioné, debes de estar al corriente de tus obligaciones, y en 10 días te mandan la respuesta por medio de tu correo electrónico que está inscrito en buzón tributario. Esa es la primera parte, digamos, para un padrón de exportadores. Estamos hablando de pues que son básicamente un trámite fiscal de lo que se trata este registro. Así es. Y que bueno, aquí la cuestión de ser cumplido con el pago de impuestos es fundamental. Obviamente que ese es uno de los grandes requisitos. El caso de los importadores, estamos hablando también de un registro en línea que también se puede realizar de manera electrónica y que, bueno, también hay que tener toda esa posibilidad técnica para hacerlo, ¿no? Así es. La cuestión aquí también, y bueno, de eso estaremos hablando un poco más en detalle, pero Rubén, sabemos que el caso de que hoy ya los agentes aduanales no son como antes usados de manera obligatoria por parte de los exportadores, de alguna forma ha ido como complicando esto, ¿no? Porque antes todo eso lo hacía el agente aduanal, hoy ya lo puede hacer directamente la empresa. Pero aquí en este caso, para el registro, ¿cuál es la sugerencia que tú le haces a que se acerque siempre con expertos, porque van a encontrar problemáticas que el Java, que el sistema no es adecuado, tu Windows con el... No son compatibles. No son compatibles. De hecho, hasta para nosotros que hacemos estos trámites regularmente, nos cambian totalmente la jugada, que nuevas actualizaciones, que ahora no puedes entrar con la firma, ahora hay que entrar con la CIEG, tienes que usar otro tipo de explorador. En realidad, aunque el SAT se ha ido modernizando en estos sistemas, sigue habiendo mucha problemática, porque no hay compatibilidad en estos sistemas. Debes de tener a tu informático a un lado a la hora de hacer el trámite. Por eso la recomendación es con un experto. ¿Es un trámite gratuito el de la inscripción? Por medio del SAT, sí. Obviamente, si te acercas a alguien que te brinde el servicio, a lo mejor va a ser algo significativo, pero por la tramitología que refiere. Que bueno, aquí lo importante sobre todo es contar con esa confianza de que sí se está registrado en un padrón de exportadores o importadores, en su caso, para poder realizar actividades de comercio exterior. Así es. ¿Y qué es lo que pasa en el caso pues de que se haya dado de alta a alguien hace tiempo y que ¿dónde se puede revisar? Pues hay manera de saber estoy o no estoy registrado. Claro, hay un listado de padrón que emite el propio SAT, en la página del SAT está disponible, ahí viene un listado, inclusive ellos enlistan también los que suspenden en su momento, a veces les mandan notificaciones, a veces no, dependiendo la causal. Que sea de suspensión, que es lo que vamos a hablar ahorita, en un momento más. Bueno, pues este es el tema y bueno, la cuestión aquí primordial es primeramente estar registrado en un padrón de exportadores o de importadores para poder realizar las actividades que te permitan estar realizando este comercio de manera ágil y de manera oportuna. Sabemos también, bueno, que hay esas causales, que hay algunas empresas que han sido bajadas del padrón de exportadores o de importadores y bueno, ¿cuáles son esas consecuencias que se pueden tener? Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en detalle de cuáles son las causales, por qué se puede perder el registro en un padrón de exportadores o de importadores. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Estamos de regreso, esto es el Tequila en el Comercio Internacional, hablando del padrón de exportadores y de importadores, cómo se realiza un registro en este padrón, cuáles pueden ser los motivos para que se suspenda a una empresa exportadora de este padrón y cuáles son las consecuencias, porque aquí la cuestión es de que estar inscrito en un padrón de exportadores y después perder ese registro implica una
gran problemática para las empresas exportadoras. Y bueno, pues con la intención de dar esos tips y de darles esas referencias y de prevenir más que todo el caer en una situación de irregularidad para que pueda ser motivo de o causal de que los quiten de un padrón de exportadores o de importadores. Tenemos la presencia del licenciado Rubén Alcántar, él es el director jurídico y compliance de Argon Global Trade, que es una firma consultora especializada pues precisamente en todo lo que tiene que ver con las actividades de comercio internacional. Y nos decía Rubén que efectivamente, bueno, hay una cierta facilidad para que las empresas puedan registrarse en el padrón de exportadores por primera vez y estar vigente dentro de este padrón. Pero también sabemos que hoy el Servicio de Administración Tributaria está siendo muy estricto con las empresas para evitar que aquellos que quieran eludir sus responsabilidades pues sigan ahí dentro del padrón de exportadores. Entonces, pues te retiran esa autorización y ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Cuáles pueden ser las causales por las que una empresa puede perder su registro en un padrón? Claro, Gaby. Hay más de 41 causales que señalan las reglas generales de comercio. La regla 133 es la que señala este tipo de causales. Además hay requisitos de mantenimiento, Gaby. No nada más es ya me inscribí, ya puedo exportar, ya no hay problema. Hablábamos de que hay que cumplir con obligaciones fiscales, estamos hablando de declaraciones DIOT, declaraciones mensuales, parciales, anuales, todo este tipo de declaraciones que son obligaciones fiscales que debemos de mantener, debemos de tener una opinión positiva en el SAT. Aquí juega mucho el papel del área contable de la empresa, porque estos requisitos deben de mantenerse. Debe de haber una comunicación por parte de contabilidad, del área de comercio exterior, del área legal inclusive. ¿Por qué hablo del área legal? Porque una de las causales precisamente puede ser que la empresa cambió de nombre, cambió de denominación social, de razón social. Todo este tipo de cosas se deben de registrar en el Registro Federal de Contribuyentes, pero también en el padrón. Por eso comentaba que hay 3 trámites: trámite de inscripción, de modificación de datos, en el caso que te menciono, cambio de nombre, bueno, hay que hacer una modificación, es un aviso, y ese procedimiento es igual a la inscripción, es sencillo y es un trámite en línea, en buzón tributario. Sí. ¿Qué más se deben de checar? Que no tengas ninguna resolución firme por parte del SAT. Eso es bien importante, porque menciona el artículo 84, que son las causales de suspensión para el padrón de importadores, pero el artículo 87 del reglamento de ley aduanera refiere en su último párrafo que también las causales para importadores, para ser suspendidos, aplican para exportadores. ¿Y cuáles son estas causales? Se refieren que debes de tener cumplimiento en tus obligaciones fiscales, que si modificas algún domicilio de tu empresa, debes de dar aviso. No nomás en RFC, sino en padrón de exportadores. ¿Cuál es la tendencia? Y ahorita que es alarmante, ya lo mencionaba en el bloque anterior, licenciado Octavio, que es precisamente que se ha sabido de empresas en el ramo tequilero que les están dando de baja en el padrón, y eso es verdaderamente alarmante. Creemos que es una situación que afecta sobremanera no nomás a la empresa, sino a la producción nacional, porque sabemos que la exportación de este tipo de productos es un ingreso simbólico para el Estado. Y el hecho de que te bajen, hablamos del padrón, es de que tú ya tienes la mercancía en la aduana, ya no puedes sacarla, quedas mal con tus proveedores, quedas mal con tus compradores, con tus destinatarios, pierdes clientes, y estamos hablando de que eso va a generar que la empresa vaya en picada, y esa empresa está generando empleos en el país. Y vemos, Rubén, que bueno, la cuestión de que hay tantas causales por las que te pueden dar de baja de un padrón, pareciera como muy abrumador esto, ¿no? Pero en realidad pues son reglas que están claras para poder estar vigente en el padrón de exportadores. Si tuvieras que mencionar alguna de las causales que más se
está incurriendo en no observarla correctamente, ¿cuál podrías mencionar? Sobre todo en el caso de las empresas tequileras. La mencionada en la fracción 16 de la regla 133 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Cuál es esta? Es una obligación que emiten, digamos, en una regla porque están obligando, creemos que están excediendo sus facultades porque quieren obligar a que el domicilio que tú señalaste en tu pedimento de exportación de tu cliente o destinatario, que esta persona, bueno, primero que el domicilio exista, que sea localizable la persona a la cual te compró. Imagínate ¿qué es lo que está pasando en la realidad? El SAT sabemos que te puede revisar 5 años atrás. De esos 5 años te pide un pedimento de 2013 en donde tú enviaste tequila, en el caso de Costa Rica, que es el país que ahorita está intercambiando información, las autoridades hacendarias están intercambiando esta información, ya que ambas, México, Costa Rica, se están actualizando en sistemas informáticos. Entonces, automáticamente se están enviando esta información. Hacen cruces de información. No necesitan preguntarle a nadie, el SAT ya tiene toda esta información. Eso es importante. Otra cosa importante que quiero señalar es que en 2017 entra un acuerdo multilateral de intercambio de información entre 50 países. Esto fue firmado por Aristóteles Núñez, el anterior jefe del SAT, en 2014, y va a entrar en vigor en 2017 con información de 2016. ¿Qué información va a tener esta? Todos los movimientos de cuentas bancarias, compras, ventas y depósitos que tengan en el extranjero mexicanos. Y no nomás mexicanos, personas físicas, sino personas morales. Este intercambio de información va a ser en archivos de Excel muy fácilmente de manejar y que son totalmente compatibles con los que tiene el SAT actualmente. Entonces va a estar haciendo todo ese tipo de cruces con información que ya tiene. Hablamos de ventanilla única, que también ya cruza información de diferentes dependencias, Secretaría de Economía, Semarnat, Secretaría de la Defensa, para checar los permisos. Ya tiene toda esta información. Por eso se modernizaron y el nuevo sistema de auditoría de revisión electrónica, que es precisamente porque ya tiene toda la información, el SAT no necesita preguntarle a nadie. Y decías que se excede un poco la autoridad en este tema por el hecho de que tú debes de tener muy bien detectado y muy bien escrito la dirección de tu comprador en el extranjero. Y que esté localizable. Eso es lo que creemos que se excede. ¿Por qué? Porque, como comentaba, sabemos que se pueden ir 5 años atrás. Tú vendiste en 2013. Entonces, el SAT en 2016, ahorita checa el pedimento y ve el domicilio y manda por medio de las embajadas a que se verifique el domicilio y que se encuentre localizable el comprador o el destinatario de la mercancía. Ya pasaron 3 años, quizás ya no se encuentra en ese domicilio, hubo algún cambio de domicilio, pero como fue el que tú señalaste en el pedimento, entonces ellos verifican la embajada de allá, de Costa Rica, de Colombia, no lo localiza, a lo mejor fue a la hora de la comida, de 2 a 3 de la tarde, fue a la hora que fue, pues no encontró nadie. Sí, claro. El hace su informe dice no fue localizable. Ahí puede ser subjetivo esa supervisión. Fíjate qué violación. Y automáticamente te dan de baja en tu padrón. Tú tienes tu mercancía, ni siquiera te dan un aviso, tienes tu mercancía en la aduana y ya no te la dejan pasar. O sea, este tema, digamos, es impugnable por parte de la empresa. Claro que sí. El problema es que ya te están dando de baja en el padrón. Sí, ya te están afectando. Y otra problemática que en esas mismas reglas donde vienen las causales de suspensión, otra que juega importancia relevante es precisamente que si tú ayudas a otra empresa que está suspendida a hacer sus operaciones, también te dan de baja. Entonces, pues copan todas las oportunidades de negocio, pero no se ve más allá. ¿Cómo puedes hacer una obligación de que un extranjero se encuentre en el domicilio porque tú lo señalaste en un pedimento? O sea, no es... Y es muy probable que no se esté actualizando de manera constante esa información. Tú lo das de alta en un periodo de tiempo, pasa el tiempo y a lo mejor hay cambios y no estás tú constantemente revisando y actualizando esa información. Así es. Pero hay que hacerlo entonces. Hay que hacerlo. Lo importante aquí es que pues la causal ahí está.
¿Puedes corregirte? Sí. ¿Puedes subsanarlo? Hay un procedimiento para reactivar este padrón. Se supone tú aportas la documentación y en 10 días hábiles te tienes respuesta por parte de la autoridad. Si te dicen que no, te van a decir el por qué no. Te falta este requisito o algo, tú lo subsanas, vuelves a hacer el trámite y hasta que obtengas tu autorización, pero todo ese tiempo tú vas a estar pagando los costos en aduana de tu mercancía. Es importante. ¿Hay más causales? Claro que sí. O sea, eso es importante porque ahorita creemos que es una manera muy agresiva por parte del SAT porque no se está viendo más allá. Sabemos que los auditores hacen su trabajo conforme se los marca la ley y las reglas así están ahorita y tienen que hacerlo de esa manera. O sea, no es culpa de ellos, en realidad ellos tienen que hacer su trabajo como es, conforme a la ley y lo realizan. El problema aquí es cómo está redactada, cómo el propio SAT se da autofacultades para poderte, como medida cautelar, bajar de un padrón y dejarte sin operaciones. ¿Por qué no hacerlo de manera preventiva? Si saben que no encuentran a tu cliente en el extranjero, pues que te manden un requerimiento, en su caso alguna aclaración, solicitud de aclaración, pero no bajarte. Claro, aquí el problema es que están siendo demasiado drásticos con ese tratamiento a los exportadores y que bueno, pues al final pues ahí sí que son criterios de la autoridad y la única opción que tienen en este caso específico las empresas pues es estar localizando por sus propios medios a sus contrapartes en el extranjero y estar muy en contacto con su parte compradora. El área de compras pues debe de verificar, a lo mejor implica algún gasto o por algún contacto que tengan en aquel país, verificar que el domicilio exista, que esté bien redactado. Inclusive puede haber algún error por parte en el domicilio, algún error de dedos. Nos encontramos mucho en las auditorías preventivas que los domicilios en el extranjero a veces están mal redactados. Inclusive a veces en las facturas que emite el propio cliente o proveedor en el extranjero. No es que se esté tratando de ocultar información, más bien es un error humano. Es un error humano, no hay dolo, y es ahí donde se debe de valorar a la hora de realizar estas reglas por parte de Secretaría de Hacienda. ¿Han procedido esas quejas cuando se le hace ver a la autoridad pues que se esté excediendo y que en realidad pues sí existe tu contraparte? Sí, el amparo y existe el medio alternativo que es el medio de justicia, el amparo directo que solicita la suspensión del acto reclamado porque te está afectando, porque no tuviste una garantía de audiencia, no fuiste escuchado antes de que ellos realicen el acto. Simplemente te dan de baja. Entonces aquí es donde sí se otorgan estos amparos. Nosotros lo que recomendamos es esta cultura de cumplimiento. ¿Por qué no alinearlos desde antes? Si ya sabemos que estas reglas existen, que están publicadas en Diario Oficial de la Federación, pues vámonos alineando. Hay otros supuestos que debe de estar bien comunicado el contador, el área de contabilidad, comentaba con el área de comercio exterior. ¿Por qué digo esto? Cualquier cosa que afecte al RFC, como es, si cancelaste, abriste una empresa y la cancelaste, que hiciste suspensión de actividades, hiciste algún cambio de domicilio, lo registraste en el RFC y tú dijiste ya, está bien, ¿no? También debes de dar el aviso en el padrón de exportadores, si no vas a tener este problema porque es una causal de baja. Tú estás pensando que ya le informaste a la autoridad, pero no hiciste lo propio en la parte del registro del padrón de Así es, son dos cosas diferentes, el Registro Federal de Contribuyentes y el padrón de exportadores, importadores. Que es cuando uno se pregunta, bueno, si cruzan tanta información, ¿por qué no hacen eso es lo curioso, exactamente. esa facilidad? Pero porque el SAT está dividido en muchas áreas y son muy celosos con esa información, deben de serlo, porque manejan información privilegiada, deben de serlo, así deben de conducirse. Pero sí, quizás no exista todavía ese intercambio de información. Hay más causales, que no se ha localizado tu proveedor. ¿Qué debe de cuidar el contador? Bueno, que no haya créditos firmes. Que no haya crédito firme, ¿a qué se refiere? Que no haya una resolución por parte del SAT. Hubo una auditoría, una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, hubo un PAMA, hubo algún crédito y te determinaron algún crédito fiscal por mayor de 100,000 pesos y no lo garantizaste o no lo impugnaste, entonces es firme, te lo pueden cobrar
te dan de baja. Y además te dan de baja del padrón. Así Bueno, o sea, es. son muchísimas las causales, realmente sí hay un montón de causales por las que se pueden dar de baja a un exportador del padrón. Hemos dicho un poco las más importantes. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos un poco con esas causales que hay que estar evitando incumplir para que no te vayan a dar de baja en el padrón. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para corregirnos, para evitar ese problema, o si ya estamos en él, cómo lo podemos subsanar? Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Estamos de regreso, esto es el tequila en el comercio internacional, platicando con el licenciado Rubén Alcántar de Argon Global Trade acerca de esas recomendaciones que pueden ayudarnos y mejorar nuestra actividad exportadora o importadora, si es el caso, y sobre todo, pues cómo evitar salir del padrón de exportadores, porque como bien nos decía el licenciado Rubén, aquí lo importante es estar vigente dentro de estos padrones, ya sea si eres exportador o si eres importador, para que te permitan realizar sin problemas tus actividades de enviar mercancía o de recibir productos e insumos o lo que sea. Entonces aquí la cuestión es sobre todo estar muy bien alineados con la autoridad, en este caso con el SAT, para evitar que se nos baje del padrón de exportadores y ello nos implique un gran gasto y sobre todo un gran dolor de cabeza. Nos hablaba Rubén de que son más de 40 las causales por las que te pueden dar de baja de un padrón y no sé si es el mismo caso para los importadores que para los exportadores. Hay casos diferentes que aplican a cada uno. En este caso vamos hablando de lo que es el sector de exportación. Es importante resaltar que todas las causales que vienen en el artículo 84 del Reglamento de Ley Aduanera y en la regla 133 de las Reglas Generales de Comercio Exterior aplican para importadores y para exportadores. Pero hay algunas fracciones que solamente aplican para ciertos sectores, como en el ámbito minero, que no tiene necesidad que ahora las hablemos. Vamos a hablar de las más importantes que pueden afectar al ramo tequilero, que es lo que nos importan, que deben de estar implicados lo que es el área contable y de comercio exterior, comentaba hasta el área legal, por el cambio de denominaciones sociales, que es quien maneja las actas, que a veces no da este tipo de información, o simplemente que la empresa se separó y se hizo más empresas chiquitas, o que se juntó con otra. Todo este tipo de acciones se deben de dar avisos en el RFC, pero también avisos en el padrón de exportadores. Que nos decías, bueno, son dos áreas, aunque son parte del SAT, ambas, pero son dos áreas distintas y en un momento dado hay que mantener la retroalimentación tanto con la parte de fiscal netamente como la otra del procedimiento, por llamarle de alguna forma. Yo traté de hacer, no viene así en la regla, pero traté de hacer una separación de lo que es lo que a cada uno le compete, lo que es el área contable, que es cuidar el área contable, cuidar lo que haya crédito, que no haya créditos por parte del SAT que no estén garantizados o que no se hayan sido impugnados en su momento, que presentar las declaraciones de impuestos federales en tiempo. ¿Por qué es importante esto? Hemos visto, algunos clientes les ha pasado, nos llaman porque, ¿sabes qué? Ya me dieron de baja por el padrón. ¿Por qué? Porque hay una opinión negativa de incumplimiento, porque no estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales por parte del SAT. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que el contador se desfasó un día en presentar la declaración, y como los sistemas del SAT ya funcionan con algoritmos y automáticos, son automatizados, inmediatamente al no haber incumplimiento manda una carta de invitación al correo de la persona para que presente su declaración como recordatorio, pero automáticamente también se la pasa al área de padrón para su baja. O en el caso de empresas CIMEX también afecta esto. Y no hay tolerancia ahí. No hay tolerancia porque se están sistematizando los sistemas. En algunas áreas todavía se está realizando a la antigüita, el oficio, donde un área le solicita a la otra área que dé de baja ese padrón, pero ya hay otras áreas que están modernizando, ya que van por fases y ya se hace de manera automática, sobre todo todo lo que está, toda la información que está en ventanilla única. En este caso.
que esa es una recomendación. La parte contable hay que estarla vigilando atentamente. Que lleven contabilidad, porque si no llevan esa contabilidad, controles de inventarios. Si no llevan los controles de inventarios también es causa de baja. Sobre todo si eres una empresa IMEX. Aquí es importante señalar que el artículo 59 de la ley aduanera no solamente obliga a llevar control de inventarios a las IMEX. Se ha sobreentendido así, pero control de inventarios deben de llevar todas las empresas. Ahí el mentado MOI, que es el monto de operación inicial que manejan los contadores, donde viene todo es un archivo de Excel, donde vienen todos los activos de la empresa de manera pormenorizada, y a final de cuentas es un control de inventarios. ¿Qué más debe de llevar? Que no se altere ningún dato o registro. Que el hecho de que no se declare una marca en la importación es causal de algún producto que deba de llevarlo, es causal de baja. ¿Y en el caso del tequila es obligatorio poner la marca que estás manejando para su exportación? La regla lo marca como a la importación, pero sí, y te voy a decir por qué, porque es un dato de identificación individual de las mercancías. Y para acreditar legal estancia se necesita saber la marca, modelo, número de serie y especificaciones técnicas y comerciales de la empresa. Otro punto importante es checar la subvaluación. ¿Qué es la subvaluación? Este es un tema bien delicado porque no hay una forma de que tú como contribuyente sepas si estás de veras importando subvaluado el precio o no. Esta información la tiene el SAT, de todo el padrón de contribuyentes, todo lo que se importa y se exporta. ¿Cómo lo realiza el SAT? Hace verificaciones, hace cruces de información y verifica por fracción arancelaria determinado tipo de producto y checa el más alto y el más bajo de costo a la importación y hace un promedio del 50%. Y como facultad discrecional dice, todo lo que está por debajo del 50% de mi promedio es subvaluado. Entonces, igual hay muchos juicios en este aspecto. O sea, volvemos otra vez a esa parte discrecional en cierta forma. Sí, que a veces sí se exceden un poco porque no es una información que te den a conocer, sino que la manejan de manera discrecional. Así es el procedimiento, pero lamentablemente sí dejan en estado de indefensión y hay materia para impugnar en juicios, precisamente por esa falta de información. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente el SAT te da un aviso, te detienen en la aduana y te dicen, tu producto está subvaluado. ¿Por qué? Porque aquí está un pedimento donde importaste tu producto a 10,000 pesos. Digo, un producto a alguien parecido a ti y tu producto lo tienes en 200 pesos. Entonces es subvaluado. Pero hay que ver calidades de productos, no es lo mismo un auto BMW con Volkswagen, entonces hay calidades. Pero ahí tendrías ya que entrar a una parte contenciosa ya a contenciosa y también pues acercamiento a la propia autoridad para hacerle consciente de eso. A final de cuentas son personas que tienen conciencia y ellos están en su operación y no tienen a lo mejor toda la conciencia de lo que es precisamente el comercio, cómo se realiza. Pero pues desgraciadamente, esta es una de las causales también. Exactamente, y está en regla, entonces ellos están obligados a obedecerla. No es cuestión, no es culpa de ellos prácticamente. Debes de contar con tu firma electrónica vigente. Recordemos que la firma electrónica también tiene una vigencia y el contador, es el que normalmente la está utilizando. Entonces, por favor, contadores, chequen esta vigencia y en cuanto se les vaya a vencer, vayan, hagan cita en el SAT y renuévenla nuevamente estos archivos porque tienen caducidad. Hay más causales de suspensión. En el caso de una auditoría, el oponerse a que entre el auditor o a atenderlo o a no darle documentación es también una causal de suspensión o que no se la des completa. Entonces, aquí la recomendación es que tengan sus expedientes completos. En materia aduanal, recordemos que ya no podemos estar las áreas separadas, debe de haber un gobierno corporativo dentro de las empresas, debe de haber comunicación. Váyanse a comer, contadores, con los de comercio, con los abogados, no sé, que se caigan gordos, aguántense un poquito, pero sí, intercambien esa información porque cada uno es experto en su área y a final de cuentas todos son uno. Y esa información se la deben de intercambiar, porque a la hora de atender una auditoría, a lo mejor es de comercio exterior, pero el primero que va a atenderla es el contador normalmente.
Ya va el contador a la entrada con su IFE. Entonces, no tiene el conocimiento de las operaciones de comercio exterior, se las solicitan, ¿y qué es lo que hace? Pues no está el comercio, ahorita después te la doy. El hecho de tú no dar la información completa o no dársela es una causal de suspensión. Aunque tengas toda la buena voluntad de dar la información, si en el momento no la diste, puede ser ese riesgo de que te suspendan. Y la recomendación en este sentido es hacer auditorías preventivas para efectos de que se verifiquen cada uno de los campos de los pedimentos y que se integren bien los expedientes para a la hora que llegue la autoridad podérselos enseñar. Rubén, sé que son muchas las causales, pero algunos tips así en concreto para poderle decir a los exportadores cómo poder, si es que ya está en esa situación de que lo bajaron del padrón, cómo restablecer tu situación, qué puede implicar, cuánto es el costo, cómo le hacemos, esa es la pregunta. Pues más que costos yo creo que es inversión, debes de invertir en el aspecto de certificaciones, es importante que te certifiques, una recomendación es certifíquense en NEC, en OEA, que es Operador Económico Autorizado, este nuevo esquema de empresas certificadas que da bastantes beneficios a las empresas y que da una seguridad en la cadena de suministro, todo el traslado de tu mercancía, desde la entrada hasta la salida o viceversa, va con una garantía de que tienes todos los manuales y procedimientos para que no te vayan a sembrar droga dentro de un tráiler, en el transporte o algún explosivo, que es otra de las causales. Las recomendaciones, capacitación continua especializada a cada una de las áreas, precisamente por esto, porque hay causales que desconocen de contabilidad, que están en el área de comercio exterior, como lo mencionamos ahorita, pero que si no hay una comunicación debida, de que si falla uno, afecta a toda la empresa. ¿Qué más? Auditoría preventiva, precisamente por este aspecto de verificar los campos de domicilio y nombre de tus clientes y proveedores o destinatarios en el extranjero, para precisamente que coincidan verificaciones físicas de los domicilios de esas empresas, de tus destinatarios, de tus clientes. Y sobre todo, pues aquí queda claro, ¿no? También evitar que cuando vayas a hacer una exportación, pues no hayas verificado que estás en regla en todo, para que luego resulte que no estás en el padrón de exportadores y tengas que pagar hasta una bodega para poder tener ahí tu mercancía mientras haces todo este trámite. Así es muy tardado. Y el costo de un juicio, inclusive. Es muy tardado el restablecer tu... Se supone son 10 días a partir de que tú ingresas la documentación en el SAT, aclarando la situación, pero en este caso que hablábamos de un proveedor en el extranjero que ya no se encuentra en ese domicilio, pues el hecho de que tú le solicites al SAT, que le solicite a su vez a la embajada en aquel país, que haga la verificación nuevamente en el domicilio o en uno nuevo porque ya se cambió la empresa o inclusive ya no existe. Entonces, ahí debe de, sí es tardado, la ley marca que son 10 días para respuesta, pero siempre se exceden más por esos trámites. Pues ahí están, estas son advertencias que son reales, han estado sucediendo, entonces si ustedes están no muy seguros de que su información esté bien registrada dentro del SAT y dentro de su padrón como exportadores, pues más vale que se tomen un tiempito, lo revisen y en todo caso si hay algo que corregir, pues se corrija antes y no ya a la hora que están los problemas, ¿no? Así Esa es. sería, digamos, la recomendación más. Y otra recomendación, verifiquen sus programas y controles de inventarios IMEX, si los que tienen programas de fomento de la industria maquiladora y manufacturera para la exportación, y en el caso también de empresas que se encuentran certificadas para, en el caso de créditos IVA y EPS. ¿Por qué? Porque también si te dan de baja en una de estas certificaciones, te dan de baja en padrón automáticamente. Si no mantienes todos tus requerimientos para IMEX, si no mantienes un control de inventarios del anexo 24 de las reglas, que es el que va enfocado al IMEX, que es el que comentábamos ahorita, si no está actualizado, si no lo tienes, si no estás haciendo tus reportes mes con mes en certificaciones IVA o IEPS de esos descargos, entonces automáticamente te pueden bajar de tu padrón.
Bueno, Pues, auditoría, certificaciones, capacitaciones y verificaciones. pues ahí están esas recomendaciones y nos gustaría, Rubén, que nos des algún correo, dónde se te localiza, cómo se pueden poner en contacto. Claro que sí, ralcantar@argonglobaltrade.com.mx. Argon con M al final. Así es. Argon Global Trade. Y puedo dar el de mi CEO, que es el de Lorena Arroyo, que es larroyo@argonglobaltrade.com.mx, o a los teléfonos, que es, por aquí lo tengo, 2003-66-54 y terminación 55. 2003. 66-54 y terminación 55. Bueno, pues ahí está la información. Es importante estar muy al pendiente de lo que están haciendo en cuanto a registros en el padrón de exportadores y de importadores. Y si ya tuvieron la oportunidad de escuchar este programa, oyeron algunas de las posibles causales que pudieran ser motivo de que lo suspendan de este padrón, bueno, pues tómenlo en cuenta, busquen a los expertos o busquen ustedes resolverlo con sus medios, pero la cuestión es que hagan una acción preventiva para poder lograr pues restablecerse y seguir con sus actividades de comercio exterior sin ningún problema, que eso es lo ideal, ¿no? Muchísimas gracias al licenciado Rubén Alcántar, muchísimas gracias a ustedes que nos estuvieron sintonizando. Esto lo pueden ustedes checar nuevamente a través del canal de YouTube de CRT. Esto fue El Tequila en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez. Hasta la próxima.